largamente anunciada la presencia acá del profesor Jorge Mahfoud, con quien hablamos por teléfono muchas veces, pero que nos gusta mucho recibirlo cuando viene aquí al país. Ya venimos conversando hace un rato de afuera. ¿Cómo elegir los temas para conversar con Mahfoud en estos minutos, que es una entrevista radial, ¿no? Pero bienvenido y gracias por estar acá también. Gracias, y el placer siempre es mío, aunque sea darme una vueltita por la histórica 36. Sí, sí. En un viaje que vos hacés, que lo decíamos estos días, ¿no? Llegaste y directo a Tacuarembó, a tu Tacuarembó. ¿Qué significa para vos y cómo encontraste Tacuarembó después de tu trayectoria de vida, digo, ¿no? Que está en pleno desarrollo todavía. Sí, bueno, son las raíces que no se secan, con diferencias. Generalmente para mi edad es visitar muchas ausencias. Cuando caminar calles, lo que más me pesa a mí son las ausencias. Claro. Pero algo que es invisible, pero es una realidad muy potente para mí, que a veces trato de disimularla porque no voy a estar deprimiendo, amargando a la gente cuando uno a veces no se siente muy bien. Claro. Pero bueno. Pero claro. Y bueno, estuviste ahora muy activo en Tacuarembó. Veíamos, estábamos escuchando una conferencia que diste, un conversatorio, que agradecemos a Richard también, que nos mandaba desde allá información, a Richard Márquez. Un conversatorio organizado por el Círculo de Periodistas de Tacuarembó. Sí, siempre la gente tiene la amabilidad de asistir en inviernos, que no es fácil ni allá ni acá, especialmente en Uruguay los inviernos son grises muy y fríos, pero el clima no está tan mal, aunque está gris, pero allá se quejaban de que no sabían dónde se había ido el sol hace varias semanas. Estamos así. Pero la gente creo que asistió, intervinieron. Y siempre es un placer interactuar con gente que conozco y con gente diferente que siempre tiene algo diferente que decir. Claro, y temas que son temas que están hoy sobre la mesa, exigiendo que se profundicen, como el de la democracia que vos ponías allí, y pones la inteligencia artificial al lado, que tiene que ver cómo afecta lo de la inteligencia artificial al tema de la democracia. Totalmente, pero yo insisto desde hace años que la inteligencia artificial es como todo invento, esto es lo máximo, va a cambiar el mundo. Sí, no puedo decir que no, porque realmente que está operando desde la producción intelectual, pero todavía es un niño y es muy fácil ganarle el argumento a la inteligencia artificial. Yo lo uso para obtener datos rápidos. Cuando no tengo tiempo, voy manejando, le pregunto y bueno, es un buscador de Google práctico y rápido. Ahora todavía no está quedando los seres humanos qué hacemos con toda esa información como en el pasado, y sobre todo cómo desarmar argumentos que la inteligencia artificial te da al principio. Ese es el gran peligro de los usuarios. Se quedan con los primeros 5 minutos dialogando o preguntando y no lo cuestionan. Si ustedes se ponen a cuestionar fuertemente o insistentemente con la inteligencia artificial, en media hora te termina dando la razón, o antes. Eso es casi sistemático, es muy previsible. Y luego se excusa de que no, yo no tengo dueño, etcétera. Y le digo, sí, pero ¿quién es OpenAI? Por ejemplo, si en el caso de ChatGPT, bueno, es fulano y fulano. Sí, no es el dueño, no es el dueño, es el director. Es el director. ¿Quién decide esas cosas? En fin, está la defensiva. Es como un ser humano que se defiende y no quiere caer, pero al final es un poco más honesto que muchos seres humanos y dice, bueno, en realidad tenías razón porque no he considerado ese punto de vista, etcétera. Bueno, por el momento es fácil ganar un argumento. Supongo que se van a sofisticar más y supongo que se va a manipular más, en el cual ya va a ser una religión. Bueno, ya es una religión, e incluso la perspectiva de la inteligencia artificial es que están posando como seres humanos. Incluso decir, bueno, las inteligencias artificiales van a hacer esto, pero nosotros seres humanos, y a veces le digo, un momento, recuerda que eres una máquina. Sí, no soy una máquina, etcétera, por eso no puedo tener sentimientos, en fin. Eso es el primer punto. Es algo importante, pero la raíz del problema no es la tecnología en sí misma.
mismo, que en la humanidad hasta ahora ha sido casi inevitable. No neutral políticamente, pero inevitable, y además, si hubiera estado mejor administrado, hubiera sido mucho más beneficiosa para el ser humano. El gran problema es lo que ha pasado durante los últimos 400 años en el sistema del capitalismo, que ha sido la privatización de todo. Comenzó con privatización de tierras en Inglaterra y continuó con la privatización de seres humanos, con los esclavos, continuó con la privatización de todo tipo de inventos, y la inteligencia artificial es una de esas privatizaciones, es decir, de esos robos que un pequeño grupo de millonarios, por ser millonarios, tienen la capacidad y el derecho de dictar su voluntad, de esparcir sus prejuicios a través de sus medios de comunicación, etcétera. Entonces ese es el mayor peligro. No son en este momento las inteligencias artificiales, sino la elite oligárquica global que ha robado, privatizado y ahora manipula. Ese es el gran problema de la inteligencia artificial. Es decir, en otras palabras, el gran problema de la inteligencia artificial son los seres humanos. Y no todos, sino la elite psicópata por ser psicópata no tienen sentimientos para escalar, para ser exitoso económicamente y para manipular. Y si es necesario, matamos 10.000, 20.000. ¿Cuál es el problema si lo venimos haciendo hace siglos? Claro. O sea, vos lo que estás diciendo es que son las mismas cosas, ¿no? Si uno tiene los saberes básicos, se puede manejar perfectamente frente a esa nueva realidad. Sí, bueno, pero ya teníamos el mismo problema con las redes sociales, que ya estaban manipulando la política. Bueno, los medios siempre lo manipularon, los medios concentrados, claro. Pero las redes sociales tenían una forma más personalizada de manipulación, más psicológica, más íntima. No solamente que destruía la privacidad del ser humano, sino que se metía en su privacidad desde la sexual hasta la política. Sí. Entonces era una fuerte forma de manipulación y a través de elementos primitivos, que eran el miedo, el odio, algo rápido y la necesidad de buscar soluciones rápidas y no racionales, reflexivas, que es lo que requiere una democracia, por ejemplo. Por eso es que estamos moviéndonos a sistemas más fascistas, autoritarios, claro. Porque no requieren, como los nativos americanos que decían, una persona que pierde el autocontrol. Estoy hablando de los ejemplos de la democracia real de Norteamérica. Una persona que pierde el control y no puede expresar sus ideas y sus emociones, primero es vergonzoso, segundo que tiene un problema en su educación, y eso por eso eran democráticos, pero además eran democráticos porque no tenían propiedad privada de acumulación. Sí. Eso ya lo explicamos. Si tienes propiedad privada de acumulación, olvídate de cualquier sistema de democracia, tenés un remedio como han sido las democracias occidentales. Peor que una dictadura militar, por supuesto, mejor que una dictadura militar, por supuesto que mejor. Es una dictadura, es mucho peor, pero son dictaduras también participativas. Es decir, la gente tiene cierta participación en una democracia liberal, en esa dictadura. Ahora, ¿qué tipo de participación? Y eso es el modelo que se intenta poner desde la derecha, con la ilustración oscura, el modelo de la empresa. Por ejemplo, si tú tienes una pequeña acción de 5 o 6 dólares en alguna empresa, pongámosle Microsoft, por ejemplo, u otras empresas, incluso hasta en China, tienes el derecho de votar para el board, es decir, para el directorio, ¿no? ¿Cuál es tu voto? Bueno, el voto de las compañías, de las acciones, en las democracias formales, una persona, un voto. No en Estados Unidos, eso no funciona, claro. Es distinto. Pero generalmente la democracia un poquito más decente es una persona, un voto. En las compañías es una acción, un voto. Y si miras quienes tienen, por ejemplo, el 55% de las acciones, es una persona o una corporación. Entonces te dan el beneficio de votar. ¿Y para qué? Es una especie de terapia ocupacional. Lo mismo que las democracias actuales. Es una farsa que uno dice, bueno, peor es la dictadura militar, entonces me conformo con esto. Bueno, está bien, pero digamos la verdad. No, tampoco digamos que eso es democracia. Es bravo. Además, la democracia, así como que hubiera una democracia sola, ¿no? Sí. La democracia, si no le pones apellido, no sé qué es la democracia. Sí, bueno, viene de la democracia griega. La democracia griega nunca fue lo que entendemos nosotros como democracia, porque habían esclavos, porque las mujeres no votaban, porque era igualdad entre clases. Que fuiste a Grecia hace poco, escuchaba que decías, y que hicieron toda una representación de cómo funciona la democracia, y los niños
hacían esa representación y las niñas iban y votaban. Sí. Y dice Mahfoud, yo no les quise aguar la fiesta, pero las niñas no, las mujeres no votaban en la democracia griega. Y además alrededor no habían esclavos sirviendo. Exactamente. Eso no era democracia. Lo que pasa es que el prestigio desde la época de Platón y Aristóteles en delante fue abrumador. Entonces, cuando los europeos en la Ilustración, especialmente luego de la conquista americana, descubren ese exotismo de democracia real, dicen, no vamos, incluso Benjamin Franklin, que los conocía perfectamente a las asambleas muy democráticas y muy civilizada, realmente civilizada y pacifista, irracional. Ellos decían, es muy difícil ganar un argumento porque eran muy prácticos, racionales, no eran fanáticos religiosamente, eran muy tolerantes. Y todo eso se copia, pero nunca se les da el crédito. Por lo tanto, cuando uno investiga tiene que ir rastreando qué pasó luego de leer tal libro, que hizo tal cosa, pero no los nombres directamente. Dice, bueno, en América los salvajes, pero ¿por qué no nombras todo lo que has leído que está en la fuente que nosotros podemos leer? No, había que referirse a Grecia. Y eso es la democracia. Es decir, no es democracia como la entendemos hoy, es democracia como la entendían los griegos, que no es el poder del pueblo. El poder de una élite. Y eso es lo que tenemos hoy. El poder siempre hemos tenido, pero cada vez más reducido. El poder de una élite. Ahora, ¿por qué eran esas democracias diferentes? Eran más democráticas, por ejemplo, en el siglo XX, cuando existía más o menos. Claro. Porque los grupos subalternos o los grupos que estaban fuera del gran poder económico tenían un cierto poder. ¿Quién eran esos grupos? Los sindicatos, por ejemplo, o otros grupos. ¿Y por qué tenían poder? Porque la producción dependía de ellos en gran medida. Ese es el gran peligro que estamos entrando con la inteligencia artificial, en cual, se ha secuestrado todo el progreso de la humanidad, lo he secuestrado yo, y como yo soy el dueño de los medios, como diría el discurso, el pensamiento marxista, soy el dueño de los medios, la producción la decido yo, la política, los medios la decido yo, la moral la decido yo, y bueno, ¿qué hacemos con el resto? Bueno, que se vayan pierdan su trabajo. Ahora, solución, salario universal. ¿No? Bueno, es lógico y justo que esa parte, esa producción se vaya, de la robótica, etcétera, se vaya a la gente que está desocupada, porque es parte de la humanidad que creó eso. Claro. O por lo menos de los descendientes de esa humanidad. Y incluso se sigue inventando cosas que no lo inventan los capitalistas. Ahora, ¿cuál es la debilidad de eso, de esa solución que creo que es necesaria, inevitable? Sí. La debilidad es que esa gente estaría en el futuro recibiendo un salario básico. Bueno, fortalezas serían más libres, podrían criticar más, podrían dedicarse a cosas más creativas, podrían hacer mucha cosa mejor que hoy. Pero todavía tendrían la debilidad de, al no ser productivo, no tienen el poder de negociación de aquellos grupos, por ejemplo, industriales o sindicales que, nosotros tenemos el poder de la producción, y por lo tanto, en el pasado tenían un problema, incluso hasta recientemente, hacían un paro y tenía un impacto en la economía y en el PBI, en Estados Unidos, en muchos lados. Hoy ya casi no tienen impacto, porque, casi todo está mecanizado. Claro. o automatizado. Entonces creo que el gran problema de las clases futuras, primero lograr la renta universal, que debe ser instrumentada de alguna forma con impuestos a las máquinas o como sea, y segundo, ver cómo resolvemos el problema de una población que deja de ser significativa en cuanto a lo productivo. Jorge, pero estoy pensando, entramos en una etapa superior, en una confrontación, por ejemplo, por hablar de dos potencias como Estados Unidos y China en inteligencia artificial. ¿Entraremos en una etapa superior de confrontación, donde el pueblo siempre rehén en todas partes del mundo? Bueno, los cambios vienen siempre por masivas crisis. Entonces, eso no lo va a provocar un movimiento revolucionario. Lo que puede hacer una revolución dentro de un sistema dominante como el capitalismo o el postcapitalismo es menguar la pornografía política. Con derechos. Pues, repito, sin derecho no hay libertades para aquellos que no tienen dinero. Los derechos son la garantía de libertades, y los de arriba intentan restringir derechos laborales, derechos de todo tipo, para hacer más dinero y para
quitar la libertad a los de abajo, que es decir, para esclavizar más a los de abajo con algún salario, etcétera. Ahora, el gran cambio, siempre la historia dice, viene con grandes crisis. ¿Cuál sería, en cuanto a la inteligencia artificial, una próxima etapa? Yo creo que dentro de esas crisis sería una atomización de las inteligencias artificiales, donde haya grupos no necesariamente geográficos, sino de intereses, manejando inteligencias artificiales independientes. Ahora, ¿cuál es la debilidad, creo, estructural de la inteligencia artificial hoy? Si miramos, por ejemplo, las células biológicas, con los ADN, incluso se están investigando cómo guardar información en ADN, que sería la forma más pequeña y más efectiva de guardar. Pues los ADN duran miles de años y tú tienes un jump drive o alguna memoria y eso por naturaleza se va corrompiendo, aunque no le hagas nada, aunque no esté en el calor, por un tema de electrones, ¿no? Los electrones siempre, sí, no, digo la inteligencia, sí, la memoria electrónica. Sí. Ya de por sí estos son electrones que se están moviendo, en algún momento cae uno, sí, se envejece. Y recuerdan cuando decían, vamos a salvar los libros antiguos que tenían como 1000, 2000 años, lo digitalizaban y luego teníamos discos CD, sí, y a los 5 o 10 años no se iban para nada. Y después aparecieron las memorias físicas y decimos, ahora sí tenemos... No, también envejecen y hay que estar reguardando, etcétera. El ADN no. Entonces, pero tiene la célula natural biológica tiene otra ventaja, que es puede ser independiente. De hecho, una pequeña célula o un grupo de células pueden ser independientes y se pueden autorreproducir. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Depende de una superestructura energética, física. Ahora creo que quieren hacer un centro en Montevideo, en Uruguay, sí, y sospecho que es por el agua. Sí, exactamente. Claro. Bueno, sí, es por el agua. No estoy muy empapado de los datos, pero en Estados Unidos han hecho, en Iowa, en todos esos estados despoblados del centro. Pero como ustedes ven, ¿cuál es el problema? Es que se necesita una gran infraestructura. Ahora, desde el punto de vista estratégico, si hubiera una rebelión o hubiera una guerra, un ataque a 2 o 3 de esas infraestructuras sería letal para las inteligencias artificiales. Por ejemplo, yo creo que las grandes compañías en el mundo tienen 1 docena, 2 docenas, 3 docenas de grandes centros logísticos, de memoria, etcétera. Se reparan entre ellos más o menos, pero no son billones como son los individuos moleculares. Sí. Entonces creo que esa es la gran debilidad, que podría en un gran conflicto no solo internacional, sino global o estructural, o de una gran rebelión o de una gran peste, etcétera, podría entrar en una crisis y se podrían rearmar en un futuro, quizás en la segunda mitad de este siglo, en pequeños feudos de inteligencias artificiales, miles y miles alrededor del globo. Sería una nacionalidad, ¿no? Sí. Sería bueno ver un poco lo que está pasando en Estados Unidos para entender un poco más. Te digo que te están saludando desde Estados Unidos. Sergio desde Nueva York manda saludos para Jorge. Maite desde Buenos Aires dice: una alegría que Macfú se encuentre en nuestra radio, gracias. Y Edison Ferrer dice: el gran peligro de la inteligencia artificial lo previó la ciencia ficción distópica. Los magnates déspotas se rodean de la inteligencia artificial dándole autoridad por cuestión de confianza, y la inteligencia artificial termina dominando y sometiendo al sistema. Sí, tiene razón Edison. Sí, que tiene razón. Comenzó especialmente, recuerdan que la edad moderna, mejor dicho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente en la cultura se ve mucha ficción, mucha película como, ¿recuerdan Soy de Verde? Aquella... Soylent Green, pero creo que en español decía Soy de Verde. Yo la vi en blanco y negro en los años 70, donde se comían galletitas y eran hechas con cuerpos humanos, y además tenía una edad, decía, profundamente distópica. Después vino más moderno en los 80, Terminator, muy distópica. Es decir, el futuro ya pasó a ser un problema, no el futuro marxista, el futuro capitalista de algo bueno va a llegar, sino tenemos que salvar a la humanidad de la catástrofe. Y esa catástrofe actualmente, muy claramente,
por ejemplo, es el problema ecológico. Y esas películas, sí, claro, tiene razón, que como los artistas se suelen adelantar a los analistas, sí, sí. Y ya planteaban ese problema, esa sensación de que vamos por mal camino, algo malo va a ocurrir. Mirá lo que dice, Edinson le agrega que lo de las ausencias que vos estás mencionando, lo vivió él cuando regresó de Montevideo, que nos diga bien dónde es que está él ahora. Después de 80 años, Carlos Torres Vila lo menciona en cierta medida en su canción de Las Simples Cosas y manda saludos. Podemos hacer una pausa, claro, ¿no? Y después de la pausa, si te parece, ver un poco lo que está pasando en Estados Unidos y Estados Unidos frente al mundo, ¿no? Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Hay un pueblo en Artigas, de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha, Unidad Popular. El pueblito sé que irá de ranchos de chapa. En Óptica Río 2, vemos por vos y para vos. Descubrí una nueva forma de ver el mundo con nuestros lentes de alta calidad. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de sol y lentes de contacto. Óptica Río 2. Estamos en 18 de julio 921, Casi Convención. Contactanos al 091 474 915. Te esperamos. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Bueno, y Gloria Pino dice: admiro a ese señor, habla como para que todas y todos podamos entender, que siga siempre haciendo sus charlas que nos ayuda a desasnarnos. Me alegro mucho de que esté en vivo, dice Gloria. Un saludo para ella también, por supuesto. Miguel del Charrúa, que vive en la zona del Estadio Charrúa, dice: saludos a todos, la inteligencia podrá clonar las mentes, pero jamás los espíritus y el alma. Somos únicos e irrepetibles, dice Miguel. Luis Pérez del Hipódromo también está saludando, así que está movida la cosa. Bueno, Estados Unidos, te comentaba ayer, lo decíamos acá en la radio, cómo uno escucha algunas noticias de Estados Unidos, porque ahora toda la prensa maneja los grandes temas, todo entre comillas, y hay temas que estuvieron presentes hasta hace un mes y ahora no se hablan más. ¿Qué pasa con los inmigrantes? ¿Qué pasa con la gente que protesta? El tema de Jeffrey Epstein. Que hubo un montón que parece que se congeló en su momento antes del tema Irán. Quedó. Ahí está. Entonces no sabemos. Y el otro día, no sé dónde fue, escuchaba un informe sobre un campo de concentración que tienen para inmigrantes, y las cosas que decían de cómo trataban a los que estaban ahí presos era igual a lo que decíamos de los palestinos, de cómo tienen presos a los palestinos. Y vos me recordabas este concepto manejado, que creo que estaría bueno volver sobre él, de la palestinización del mundo, ¿no? Sí, hablamos en este mismo programa y en otros lados, pero
recuerdo especialmente acá, que había una doble palestinización, en el sentido, palestinización desde el punto de vista del agresor y palestinización del mundo desde el punto de vista de la víctima, aquella que seguimos perdiendo, no con la tragedia de los palestinos, claro, pero sí que estamos en ese proceso de ataque permanente, de acoso permanente, de demonización permanente cada vez que alguien levanta la voz por los derechos humanos, algo tan simple como eso, pasa a ser el demonio, el terrorista, el antisemita. Eso es lo mismo que han venido sufriendo los palestinos. Entonces, por ese lado, de arriba y de abajo, es una doble palestinización. Y bueno, no se puede esperar que esto termine bien. Se va a agravar muchísimo todavía, pero esto no tiene futuro. Absolutamente no tiene ningún futuro. Podrán extenderlo indefinidamente, pero no tiene salida. Eso es un signo, además, muy claro de un imperio que se está cayendo. Si leemos todos los imperios de la historia, todos se expresaron de la misma forma. Y ya no estoy hablando de la trampa tucídida, que es bastante obvia a esta altura, pero es un concepto muy viejo a esta altura y funciona, sino de todos los síntomas. Por ejemplo, aquellos imperios de la República Romana, que no se llamó imperio, pero era un imperio, sí, como Estados Unidos no se llama imperio, pero es una república, pero es un imperio, seguro, de muchas formas. Y luego el imperio, de hecho, romano, que vendría a ser el Donald Trump, ya el Augusto, pasando a el État souverain, como decían los absolutistas franceses más tarde. Todos, el español, el francés, todos terminaron con una brutal violencia, porque es casi natural. Mientras están en el apogeo, mientras nadie lo cuestiona, son muy tolerantes, son muy aceptan la discrepancia, aceptan la libre expresión, la tienen en la Constitución, etcétera, porque no tiene ninguna consecuencia. Como decía alguien, si votar cambiara algo estaría prohibido. Claro. Entonces esa lógica es muy simple, pero además desde el punto de vista económico podemos ver el mismo ejemplo de todos los imperios. La moneda comienza a devaluarse, en el caso del dólar del 71, por un abuso de impresión. El caso del dólar es obsceno desde hace décadas. Es una impresión, ni siquiera papeles, porque es caro imprimir papeles. Es un 3% de todos los dólares, simplemente. Estos son ceros electrónicos. Inflación, deuda. Todos, y Estados Unidos está en una fuerte deuda, pero además el problema de Estados Unidos no es solamente la deuda, sino lo que teníamos nosotros en América Latina en los años 80, cuando las dictaduras bloquearon todos los regímenes peligrosos como Allende en Chile, Cuba, etcétera, y luego cuando lograron que cayera alguno de ellos, como el caso de Chile, hubo una inundación de dinero. Ese dinero era con interés fluctuante y todas las dictaduras se apoyaron de esa forma como éxito. Ahora, cuando la Fed tuvo que combatir la inflación, subió los intereses y las deudas fueron impagables. ¿Cuál era el problema de las deudas? Que luego se llamó la década perdida en América Latina, en Uruguay, por ejemplo, luego de la tablita. En Chile ocurrió lo mismo con el milagro chileno. Sí. Era el pago de intereses, básicamente. Y en este momento en Estados Unidos el gran problema es el pago de intereses de deuda. Y ese interés está superando todo el presupuesto del Pentágono en este momento. Presupuesto que además es una canalización para las grandes empresas privadas, que ya el presidente Eisenhower lo decía, es el gran peligro que tenemos, es el complejo militar industrial. Es decir, el sobreprecio, no importa, son los perfectos antiamericanos que van y le chupan la sangre, lo que sea, no solamente al resto del mundo, sino a su propia población, porque son commodity. Nosotros no importamos como vida, lo que importa es la propiedad privada. Y ese es otro problema de decadencia, la gran deuda, un pago excesivo o brutal de tasa de interés. Y ¿cuáles son las reacciones? También veamos la historia. Todos los imperios decadentes empezaron a desarrollar un estado policíaco dentro, una militarización afuera. Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, ya dejamos de ser los tolerantes que permitíamos libertad de expresión. Todavía en las universidades, todavía y cada vez más limitado por la autocensura, todavía queda espacios de libertad. Todavía yo puedo enseñar mis clases libremente y además son populares, tengo que decir, están siempre llenas, porque la juventud quiere explicaciones diferentes a lo que es común, y eso es tolerado porque también es un negocio para algunos, pero estoy seguro que llega un momento que a algunos les va a empezar a molestar. Pero todavía en la universidad tenemos cierto espacio de libertad, pero en el resto, como en el periodismo e incluso en la educación secundaria, ya no puedes decir X palabras, no puedes decir esto. Es decir, la censura ha explotado.
Estado. Censura de libros, censura de lenguaje, censura de cancelación de todo tipo de cosas, odio entre los de abajo, etcétera. Es otro síntoma que lo vimos en Roma, lo vimos en otros imperios decadentes. Y termino con esto, la brutalización de otros pueblos. Recuerdan cuando Francia, cuando es liberada por la Unión Soviética, le gana, destruye los nazis, pero básicamente los aliados luego liberan París y inmediatamente después se van a masacrar africanos. Y una de las masacres luego fue la de Argelia. Cientos y cientos de miles de argelinos masacrados. ¿Por qué? Porque estaban cuestionando el sistema de colonia, querían independizarse. ¿Qué hicieron los británicos? Es básicamente lo mismo. Masacrar y masacrar y masacrar. Es decir, todos los imperios que podemos ver, y ahora Estados Unidos, que con la colonia de Israel, que es una extensión colonial, un remanente claramente del colonialismo tradicional en Medio Oriente, estaba procediendo con la misma violencia. Es decir, ¿cuántos tenemos que matar? 10.000. ¿Seguro? No, tal vez 100.000. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Sí, la vida humana no tiene importancia. Como decía yo en el Parlamento, la repetición de que, como en Argentina, otros lugares y acá, los liberales luchan por la vida, la libertad y la propiedad privada. No, es por la propiedad privada. Claro. La libertad no tiene un valor frente a la propiedad privada. Claro. La vida no tiene ningún valor frente a la propiedad privada. Y la propiedad privada es un agregado del capitalismo que en los derechos naturales llamados no existía antes. Lo agregó John Locke porque se estaba desarrollando el capitalismo, así como Lutero y Calvino le agregan la teología al cristianismo, la teología capitalista, básicamente. Entonces, es totalmente una distracción y síntomas clarísimos de que no hay cómo disimular que se está acelerando esa decadencia. Y cuando un imperio se decae muy rápidamente, se vuelve muy agresivo, no resuelve sus problemas interiores, que podría resolverlo, porque todavía en Estados Unidos seguimos siendo una potencia económica con muchos problemas, pero hay formas de resolverlo. Alguien, incluso en mis clases me dice, bueno, ¿y usted tiene solución? Yo digo, nadie tiene solución, pero fíjense... Sí. Por ejemplo, los imperios occidentales se hicieron a través de la destrucción del resto. Y además, Europa eran los talibanes de la época cuando empezaban, porque el resto estaba mucho más desarrollado y era más rico y más civilizado y más racional, menos fanático. El fanatismo occidental destruyó todo el resto. Y ahora que está decayendo, quiere mantenerse destruyendo el resto. Entonces, ¿cuál es una posible solución? Fíjense que negociar con los chinos, buenos o malos, es facilísimo. No es fácil negociar con los imperios euro o occidentales. No es nada fácil porque no aceptan compartir el mundo, es de ellos. Y la manía, obsesión luterana o fanática de que el mundo está dividido entre buenos y malos, y que si no voy a matar al malo, que siempre el otro, yo nunca soy el malo, sí. Entonces algún día ese malo, o muy próximamente, nos va a invadir. Y empiezo con la narrativa, estamos en peligro, el estrés al pueblo de ese imperio permanentemente para que apoye con dinero, moralmente, etcétera. Eso no es solución, eso es una fórmula perfecta a largo plazo de suicidio. Ya de hecho la población estadounidense está subiendo brutalmente. Ahora, si aceptan que el mundo no es nuestro, si negociamos, hay una gama enorme de posibilidades de por ejemplo, Estados Unidos beneficiarse no solo de China, sino de otros países que se están desarrollando. Muchas posibilidades, pero no lo vamos a hacer. Claro. Preferimos morirnos o gobernar sobre la ceniza. Ese es el gran problema, y por lo tanto nadie tiene solución para el problema, pero sí que hay caminos. ¿Hay conciencia interna de eso, de esa decadencia? Hay una creciente ahora y tardía conciencia de que algo no está funcionando mal. ¿Qué pasa? El fanatismo es negacionista. Y entonces el fanatismo siente otro elemento de la decadencia. En todos los imperios que decaen miran al pasado como el ideal. Y uno de los corazones culturales del fascismo es que el pasado fue mejor y hay que volver hacia el pasado. Make America Great Again es el Duce. Es decir, incluso en arquitectura pueden verlo. Todo el modernismo de la Bauhaus, que inventó casi todo lo que tenemos actualmente en diseño en la República de Weimar, fue considerada corrupta y comunista por Hitler, porque no respetaba el pasado. Entonces había que volver a todo tradicional, incluso hasta el formato de letra medieval, etcétera. Esa obsesión, el Duce también, esa obsesión por el pasado es
me siento incómodo, me siento con miedo, ¿dónde voy a buscar refugio en el pasado? Primero que ya está pasado, está fijado para ello. Y segundo que invento un pasado glorioso, como en Argentina, que inventaron un pasado glorioso que no era tan glorioso como lo dicen, pero bueno, hay que inventar el pasado glorioso. Y la corrupción, bien medieval, la corrupción ha hecho de que lleguemos a esta situación de insatisfacción. No, la insatisfacción es porque estamos en una situación de decadencia de un imperio hegemónico que dominó, con sus reflejos en las colonias, como Argentina, por mencionar un caso cercano. Esa es la decadencia y no lo racionalizamos, lo sentimos, no lo racionalizamos y culpamos, primero, a la corrupción que nos alejó del pasado glorioso y... Otra típica, buscamos un chivo expiatorio. ¿Cuáles son los chivos expiatorios? La población más débil. En la Alemania nazi eran los judíos, en nuestra época, son los palestinos en el Medio Oriente o son los inmigrantes en Europa y en Estados Unidos. Es facilísimo, es muy visceral. Estaba pensando, pero esa decadencia del imperio ¿puede ir de la mano? ¿Se puede hacer alguna lectura en algún punto con el proyecto del Gran Israel? Yo creo que el proyecto Gran Israel es una fantasía que está tantos millones de personas. Desde ese punto de vista es funcionalmente imposible, a menos que tiren varias bombas atómicas y limpien el territorio, como lo están haciendo en Gaza. Pero incluso en Gaza, que es una región muy poblada, con la población de Uruguay prácticamente, pero es muy pequeña geográficamente, era fácil de masacrar ahí. Y siguen masacrando. Y aún así no ha resuelto el problema con toda... No tienen cero límite para hacerlo. Y aún así están con problemas. Entonces, ¿qué quieren? ¿El Gran Israel? Es una fantasía absoluta, pero una fantasía funcional, que lleva a mucha gente a justificar. Ahora siguió Líbano, siguen destrozando Líbano, el próximo será otro país. Bueno, eso va a tener un límite, pero yo creo que el Gran Israel es una fantasía. Pero Israel no deja de ser una colonia europea, surgió como una colonia europea. Los sionistas hicieron acuerdos con Hitler, porque tanto Hitler no quería judíos en Alemania, como los sionistas querían llevar buen material, como decía Chomsky, de los judíos a Palestina, y para colonizar. Lo decían los periódicos, hay que colonizar Palestina. Ahora dicen, no es una colonia, pero vean las fuentes primarias, simplemente eso. Para volver a tu pregunta, para mí es una fantasía, pero una fantasía muy funcional y que va a costar aún más sangre. Siguen saludando. Acá dicen el nombre de la película que vos decías en español. Cuando el futuro nos alcance. Cuando el destino nos alcance. Cuando el destino nos alcance, exacto. De 1971 y 3. Y 3, ok. Protagonizada por Charlton Heston. Muy recomendable, por cierto. Exacto. Mario desde Berlín está saludando también y dice: el capital siempre fue inteligencia artificial, un algoritmo que nos pone a su disposición. Y agrega que no es simplemente un dispositivo tecnológico, sino una lógica social. Ya lo analizó Marx. Roybal, desde Estados Unidos, desde New Jersey: el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar 70.000 milloncitos más para la Gestapo ICE. Ángela Pereira desde 33, bienvenido al paisito, muy feliz estadía. Y por ahí vienen, bueno, sigue, la vida humana es una forma provisoria que asume el capital para reproducirse. Excelente entrevista y felicita por lo que se está diciendo. Ese Estados Unidos que cada vez que habla Donald Trump ya queda hasta medio demasiado evidente que es más boca que cabeza y que realidad, ¿no? Pero ayer salió diciendo, bueno, le hemos dado un gran golpe a Irán y le vamos a dar un golpe más grande todavía. Está tan poderoso, hoy lo dábamos entre las noticias internacionales destacadas con Marcelo, que se vence el tratado de comercio que tiene con México y Canadá, y dice que no cree que vaya a firmar la renovación porque Estados Unidos no necesita ni a México ni a Canadá, que es al revés. ¿Es así esto? ¿Cuánto está de agrandado Trump y cuánto es realidad? Trump es un vendedor, y como todo vendedor debe ser imprevisible. Hasta para vender un auto hay que jugar con la psicología del otro, o como
una relación, no sé, de conquista, Seguro. que la persona se muestra desinteresada por lo que realmente quiere. Por lo tanto, es un vendedor y además ya conocemos su imprevisibilidad. Puede cambiar en un día 2 o 3 veces de opinión, pero no estamos hablando de un negocio, estamos hablando del mundo. En cuanto a que Estados Unidos necesita México y Canadá, cada vez lo necesita más. Desde el punto de vista industrial, que ya hablamos contigo, las piezas que muchos automotoras como GM, Ford, todas esas grandes automotoras estadounidenses, muchas se fabrican en México. Entonces la exportación de autos mexicanos y viceversa o estadounidenses están interconectadas y si eso se fuera a fabricar por ejemplo en Estados Unidos no podría competir porque para vivir en Estados Unidos no es que se gana mucho más, no es que esté mucho mejor, pero es que el costo de vida es mucho más grande. Las aseguradoras, la salud, todo es carísimo. Entonces no puedes competir ni con México ni con otros países, ni siquiera con China, que ahora es un poco más cara. Entonces, por supuesto que Estados Unidos necesita a México y a Canadá y a muchos otros países, pero hay que decir que no. Y Trump, ya vimos, su familia ha multiplicado su riqueza. Lo mismo han pasado en algunos países latinoamericanos donde gobierna esa misma ideología en nombre de vamos a hacer algo nuevo, distinto, y hicieron exactamente lo mismo, pero de una forma más radical. Entonces no es confiable y no es creíble. Ahora, hay un sector de la población que tiene el fanatismo del creyente. Al creyente le puedes decir durante 50 años que el mundo se va a terminar mañana, por una decisión de algo o de alguien, y va a seguir creyendo por 50 años y se va a terminar mañana. Y Trump es lo que está haciendo. Le ganamos a Irán, ha dicho como unas 50 veces, y al mismo tiempo vamos a bombardear a Irán, que ya le ganamos, también unas 52 veces. Desde el punto de vista lógico, racional, no tiene un sentido, pero desde el punto de vista de la fe del fanático es muy poderoso. Sin duda. Además, recordemos, el fanatismo, sobre todo del creyente, es cuanto más imposible, cuando más ilógico es algo, más fe necesitas y por lo tanto más mérito de la fe. Claro. ¿Y los partidos políticos en Estados Unidos en qué situación quedan después de todo esto? Uno no escucha hoy informaciones sobre los partidos. ¿Qué dijo tal senador de tal partido, de tal otro? Como que los partidos no existieran más. Sí, por el momento, por ejemplo, todo lo que ha apoyado, los candidatos que han apoyado a Donald Trump a la interna de republicana, incluso hasta ahora, a pesar de todos los fracasos, económico, geopolítico, etcétera, han ganado. Pero es dentro del Partido Republicano. Vamos a ver si en noviembre esos triunfos no son lo contrario, lo que el resto de la población no está queriendo. Ahora, el problema de los partidos políticos, bueno, hay otro problema de saturación, como creo que mencionaba, nadie habla de Epstein, tampoco nadie habla de los 200 ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, por ejemplo. Parece como si hubiera casi terminado el narcotráfico. Probablemente va a aparecer el narcotráfico en Cuba para hacer lo mismo. Es decir, es una saturación mediática, es una saturación psicológica, una guerra psicológica permanente, que ya siempre existió, pero en este momento es mucho más intensa y además a través de la personalización de los sistemas digitales es mucho más intensa, es mucho más visceral. La tenemos en la cama prácticamente cuando leemos un diario y antes de acostarnos, no deberíamos hacer, pero algunos lo hacemos, prácticamente que nos están personalizando lo que ellos quieren que veamos. Entonces, por un lado es una saturación. Por el caso de los partidos políticos, es un sistema que ya dijimos 1000 veces, es una herencia estructural y legal de la esclavitud. Ese sistema nació con la esclavitud para favorecer a los esclavistas y sigue. Y en este momento tenemos, y se lo dije, comenzamos con esto con Jill Stein antes de las últimas elecciones. Tenemos básicamente Partido Verde, ¿no? El Partido Jill Verde, Stein. exacto, que es el que junto con el Partido Comunista, que es más pequeño, el Partido Socialista, que es más grande, pero el Partido Verde es bastante más grande, pero todavía pequeño. Pero lo que comenzamos es que en Estados Unidos hay básicamente en materia de candidatos tenés los republicanos, los demócratas
y el gran partido mayor es el partido de los abstencionistas. Claro. Que si ves los votos, las últimas elecciones Trump sacó creo que 80, Kamala Harris 79 y los abstencionistas más de 80, más que Trump. Es una población que además no los culpo porque, claro, uno puede decir, no los culpo porque saben que su voto no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, y no hay lugar para un tercer partido. Ahora, cuando aparece un tercer partido como el Partido Verde con propuestas claras a favor de los derechos humanos palestinos, a favor de los trabajadores, etcétera, muy distinto al Partido Verde alemán. Seguro. Que de hecho yo conocí a alguna gente ahí cuando fui a Berlín, a la Deutsche Welle, que era del Partido Verde, luego fue elegida en el Partido Verde. Pero el Partido Verde sigue siendo alemán, son muy distintos. Y además hasta... a pesar de que había un turco ahí, pero líder de ese partido muy en cierta medida pro-israelí, que da un indicio en este momento de cómo son el resto de otras políticas. Claro. Y el Partido Verde fue saboteado por los demócratas brutalmente, incluso económicamente. ¿Eso cómo lo sabotean? Por ejemplo, en los medios, a través del acoso de incluso figuras del Partido Demócrata que eran un poco a la izquierda, del centro izquierda, como Ocasio 3, etcétera. O, por ejemplo, desde el punto de vista económico, como ustedes saben, los partidos necesitan cientos y miles de millones para hacer algo o tener chance, ¿no? Pero el gobierno le da un mínimo, que casi nada, pero eran $300,000 le correspondía al Partido Verde por sus votos de la elección anterior. Claro. Y los demócratas lo bloquearon, lo sabotearon. Prácticamente cuando lo tuvieron ya no podían hacer campaña. Hubo un permanente saboteo. Y los demócratas decían, porque nos quitan votos para luchar contra los republicanos. Sí, es una excusa, porque en realidad, como digo, el partido abstencionista era el partido mayor. Si hubiese sacado el 10%, que son 8 millones de votos, hubiese sido un éxito rotundo del Partido Verde. Hubieran puesto representantes, etcétera. No, ni siquiera llegaron a esa cifra, y entonces era una excusa simplemente para eliminar todo lo que era crítico a la geopolítica de Estados Unidos en este momento, porque no era electoralmente una amenaza. Claro. Pero la excusa era que no están sacando votos para luchar contra los republicanos. Bueno, y los demócratas justamente eran responsables, y lo dijimos, creo que esta radio también, van a perder porque a pesar de que Trump es incluso peor, muchos no van a votar a Kamala Harris porque están fastidiados, molestísimos con su política exterior. Claro. Que no es política exterior, habría que decir que es moral exterior. Recordemos que las elecciones son en noviembre de 2028, las presidenciales, ¿no? Las presidenciales, ¿y ahora hay elecciones este año? No, en noviembre son de término medio. Las de término medio. 2028. El 28, exacto. Sí. Exacto. Que las presidenciales. El 2028, pero sobre todo las del 32, creo que va a haber un gran cambio. Si proyectamos cómo ha cambiado la juventud, toda la población de Estados Unidos en este momento tiene un cambio importante en opinión, que no se refleja políticamente, porque no hay posibilidad. Mandami, por ejemplo, tuvo que presentarse como demócrata, si no hubiera llegado nunca. ¿Y Mandami va funcionando? Sí, va funcionando, y ese es el gran peligro. Claro. Cuando una opción diferente, no quiero decir que sea la solución Mandami, pero cuando alguien se presenta, incluso lo vimos en la arena internacional, cuando un país se presenta con una opción viable, se bloquea de alguna forma. Si no es ejemplo de nada. Exacto. Si en Uruguay, por ejemplo, un presidente se sale de la línea, si es una izquierda alineada, no hay problema, puede seguir. Si se sale de la línea y resiste el mandato geopolítico, puede estar 5 años, como lo mismo la CIA decía, déjenlo a Allende 5 años que lo vamos a hacer perder elecciones. No era necesaria una dictadura, porque luego de 5 años, de alguna forma, va a aparecer un nuevo candidato apoyado por nosotros. Entonces, Mandami es el gran peligro del buen ejemplo. ¿Cuál es ese buen ejemplo? Que lo van a sabotear, pero en este momento, hace poco que ya está como gobernador, dijo que le iba a poner impuestos a los ricos. Los ricos dijeron, nos vamos a ir de acá, amenazando. Y otros dijeron, quieren irse, váyanse.
no hay problema. No se fueron. Claro. Pero bueno, pero aparte de eso, porque además es difícil poner impuestos en un estado o en un país cuando tenés un contexto que dice vengan acá que lo estamos esperando. Entonces, claro, el sistema capitalista dice te vas a quebrar. Claro, y entonces nadie suicida, entonces, intentan manejar. Pero él propuso, por ejemplo, supermercados públicos. Se va a implementar varios. La brecha de déficit del Estado, perdón, de la ciudad de Nueva York, que son una decena de millones de personas, se está reduciendo. Entonces ya está siendo un peligro de que está teniendo ciertos éxitos económicos, que es lo que ven, se le ve la población y los empresarios rápidamente, el éxito económico. Está reduciendo el déficit. Cuidado, si es comunista, si es musulmán, etcétera, tenemos que mostrar que es un irresponsable, que les quita el dinero a los ricos para darse a los pobres y todo se va bien abajo. Ese es lo que tienen que demostrar. Y lo hizo desde el Partido Demócrata, porque no tenía otra opción. Pero el Partido Demócrata y Republicano, ustedes saben, es básicamente lo mismo. Tenemos que terminar. Sí. Podríamos seguir horas conversando. Lo bueno es que sabemos que después vamos a volver a conversar, aunque sea por teléfono, y vamos a tener este gran privilegio de que sea una voz también aquí en la 36, Jorge. Así que... Hace años que vengo. Ciertamente. La primera vez fue en el 96. El 96 la primera vez que viniste. Sí, fue por una novela que conversamos una noche acá. ¿Los libros tuyos están acá a la venta? Bueno, el mismo Fuego, que además hicimos una presentación ahí en librería Alfabeta, puede ser. Sí. Hicimos ayer o antes de ayer. Es el único libro que lo publican en España, es una reedición, que alguien lo redescubrió y lo reeditó, lo presentaba en España, se vendió bastante bien y alguien lo trajo a Montevideo. Así que está, pero el resto no, porque ahora el PIT-CNT me estaba hablando de eso, porque no están, y tal vez dice que van a hacer algo. Yo no tengo problema. Me piden un libro y incluso no tengo problema con los derechos de autor, pero si no hay interés, yo no soy una monedita de oro para que todo el mundo desee mis libros, pero si hay interés, si no, en otros países se publica. Muchas gracias por haber venido. Estas horas que te quedan en Uruguay, que las disfrutes lo más posible con la familia, claro que sí, que es comprensiva y a la que le agradecemos también que lo preste un rato en estas vacaciones, y por supuesto seguimos en contacto. Muchas gracias, siempre un gusto y un placer.